Hola a todos, hoy en el Magazín del Curioso vamos a hablar de cómo sometían a juicio a las brujas en la Edad Media. En concreto vamos a hablar de las ordalías, que era un tipo de proceso para determinar si una persona era culpable o no de un delito. Para poneros un poco en contexto, hay que decir que la Edad Media no se caracteriza porque imperara la cordura entre la población de Europa, sino que más bien se basaban única y exclusivamente en lo que dictaminaba la religión. Y claro, desde la nobleza y desde el clero, que eran los que tenían el poder, les metieron miedo a los ciudadanos de a pie diciendo que pues cualquier cosa que hagas que esté mal a los ojos de Dios te va a llevar directamente al infierno. Y de esta forma pues controlaban a la población. Pero ¿qué pasa? Que siempre había una persona que se pasaba la religión por el forro, o ya no eso, sino que tenía que robar para sobrevivir o destacaba porque había inventado una cura para alguna enfermedad y ya eso era el demonio. Por tanto, como por aquella época no había un sistema judicial como tal, lo que se hacía era las ordalías, cuando se creía que alguien había cometido un delito o que era una bruja. Las ordalías se llamaban también juicios de Dios porque en realidad en lo que consistía era una prueba en la que, según ellos, Dios veía desde el cielo lo que estaba pasando y esa persona que estaba siendo juzgada y decidía si era culpable o no. Entonces vamos a hablar de la primera prueba de la ordalía del agua caliente. ¿En qué consistía esta prueba? Pues bien, el acusado tenía que meter el brazo en una olla con agua hirviendo y tenía que sacar un anillo o una piedra que estuviera en el fondo. Total, que si en los siguientes 3 días de haber hecho eso el brazo se curaba, significa que era inocente. Si, por el contrario, se gangrenaba, era culpable. Si no se curaba, ya te podías dar por muerto. Es muy interesante que, según la gravedad del delito que habías cometido, te hacían meter el brazo hasta un sitio u otro. Si habías cometido un delito leve, lo metías hasta la muñeca en un cubo más pequeño, y si era un delito más grave tenías que meter hasta el codo. Todo esto mientras personas a tu alrededor rezaban para que Dios revelara la verdad. Cabe decir que no siempre se hacía con agua hirviendo. En la Edad Media eran muy ingeniosos con sus métodos de tortura y también tenías la opción de hierro ardiendo para variar. Y ahora vamos a hablar de la ordalía de agua fría. Esto se lo debemos al Papa Eugenio II. Gracias por contribuir a la historia con esta aportación tan buena para juzgar a la gente. Bueno, en esta prueba lo primero que hacían era atarte cual pollo. ¿Y qué hacían luego tus maravillosos vecinos? Pues tirarte al río y ver si te hundías. Entonces, lo sorprendente es que si te hundías eras declarado inocente, pero si flotabas eras declarado culpable. Cosa que con los conocimientos que tenemos hoy en día es flipante, porque obviamente casi todos a los que se sometían a este juicio serían declarados culpables, ya que es que flotamos en el agua. Conforme fue pasando el tiempo, en la Alta Edad Media ya se empezaron a prohibir este tipo de juicios, pero sin embargo lo que se fomentó fue la tortura para obtener confesiones de culpabilidad. Entonces la gente rogaba que le volvieran a practicar las ordalías porque la alternativa era la tortura. Entonces, ¿qué era peor? Conforme se iba desarrollando el sistema legal, estas prácticas ya quedaron obsoletas, aunque sí que es verdad que tuvieron otra vez un auge durante la caza de brujas. Conclusión, demos gracias por no haber vivido en la Edad Media, porque estaban todos como una cabra. Yo sé que a mí me hubieran juzgado, seguramente, y doy gracias por vivir en el siglo XXI. Si os ha parecido curioso este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo, comentadme qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente.